vamos a titularlo el segundo introducción de los dones espirituales porque es tan importante. Por esa razón, primeramente vamos a ver hoy en 1 Tesalonicenses algo acerca de el amor de Dios, frente al sacrificio, el amor a Dios en una manera especial, en cómo la iglesia crece usando los dones espirituales en una manera que las ovejas, uno por el otro, muestra su amor en una manera especial. Vamos a mirar eso hoy, 1 Tesalonicenses, vamos a estar en capítulo 5, versículos 14 y 15, nomás 2 versículos, y ver eso hoy. Es más, nomás parte del versículo 14. Eso, pero primero tengo unos anuncios. Primeramente quiero dar gracias a Dios por todos los que ayudaron. Capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a andar leyendo, mirando versículos 14 y 15. Esta iglesia fue plantada el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Él salió de Jerusalén en su segundo viaje, pasó por Galacia para confirmar las iglesias ahí y quería ir a Éfeso, pero no, el Espíritu no le dejó y fue al oeste hasta mirar a Filipos. Estaba en ese lado del Aegean Sea y lo llamaron a Filipos. Él llegó a esa iglesia y luego llegó a Tesalónica después de esa iglesia, en el mismo viaje misionero. ¿Quién estaba con él? Estaba Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Qué grande, bendito equipo misionero que llegaron a Tesalónica. Nomás estaba ahí 3 días de reposo, yo creo 3 semanas, pero mira la iglesia y la bendición. Esta era una de las iglesias buenas, Pero vamos a ver que en toda iglesia, buena o mala, hay gente que hay problemas porque nosotros estamos ahí y somos pecadores. Y eso es lo que vamos a ver hoy en día, vamos a dar gracias a Dios por eso. Pero aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestáis a los ociosos, alentáis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles y seas paciente para con todos. Mirad que ninguno pague al otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con los otros, para con todos y para con todos. Gracias, Señor, te damos por esta tarde, por tu palabra. Y pedimos, Padre, que lo podamos mirar, Señor, en su contexto, en la manera que fue escrito, el intento de Pablo, lo que quería comunicar aquí, Señor, a nosotros y también a la iglesia. Y pedimos, Señor, que lo podamos aplicar a nuestra vida, a lo que entendemos, a la manera que servimos y, Señor, en la manera que evangelizamos. Gracias te damos, Padre. A ti sea la gloria en todo momento. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estos versículos nos enseñan que la iglesia no es para una exhibición de creyentes excelentes, pero es una escuela con la educación de los imperfectos, es lo que es. Que la iglesia no es un lugar para los perfectos, pero es un hospital para los que reconocen que están enfermos. Es la única sociedad en el mundo que para ser miembro, su membresía depende en que tú reconoces que no eres digno de ser miembro. Eso es muy interesante. Muy interesante, que por nuestros méritos nosotros no podemos ser miembros de la iglesia. Tiene que ser por los méritos de otro. Por la mancha de pecado está en nosotros. Y por esa razón vemos que la iglesia tiene problemas porque
está llena de gente problemática. Porque todos somos pecadores y aunque salvos por la gracia, nosotros luchamos con el pecado diariamente. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo habla de esa lucha. En capítulo 7, versículo 18 de Romanos, Pablo dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, eso es mi espíritu, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado y que está en mis miembros. Pablo está hablando acerca de la lucha que hay en él, y él es creyente, no solamente creyente, es apóstol. Tiene el oficio del apóstol, llamado personalmente por Cristo Jesús. Y él entiende que hay en él este pecado. Adentro nosotros somos redimidos, tenemos el deseo de obedecer a Dios. Su deseo era obedecer a Dios perfectamente. Y eso es lo que dice, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Él quiere ser perfectamente obediente al Señor, pero hay otra ley en sus miembros. Y nosotros, aunque somos salvos por la gracia de Dios, tenemos esta lucha porque nuestro cuerpo está contaminado con el pecado. Y la iglesia crece espiritualmente en proporción, conectado directamente en cómo nosotros tratamos con el pecado que está dentro de la iglesia y dentro de nosotros. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, nosotros vimos cuando estudiamos esa porción que Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo y lo traigo bajo servidumbre. Yo no quiero ser siervo de mi cuerpo, yo golpeo mi cuerpo, lo traigo bajo servidumbre para que yo, siendo heraldo, no llego a ser eliminado por por mi comportamiento. Realmente es lo que está diciendo. El proceso de crecimiento espiritual de la iglesia pues es la eliminación de la transgresión, la eliminación de la iniquidad que hay en ella, la eliminación del pecado que está en ella. Y uno dice, pero ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo es que podemos eliminar el pecado? Se llama santificación. Lo que dice y lo que oró Jesús por la iglesia, dijo, santifícalos en tu verdad, que tu palabra es verdad. Y así es la manera que Dios está santificando su iglesia por la palabra de Dios expuesto en su contexto y como Él lo dio. Ahora, aquí hay una iglesia ejemplar, la iglesia tesalónica. Vimos el apóstol Pablo decía como en capítulo 2, versículo 20, él dice, vosotros sois vuestra gloria y gozo. Como leo Uri al principio en capítulo 1, dice que nosotros tenemos que contar de lo que está pasando en esa iglesia, porque la gente misma está hablando de la fe, del amor, de la obra, del trabajo en esta iglesia de Tesalónica. Ellos eran real, ellos eran veraz. Ellos eran fieles y estaban firmes en su fe. Ellos soportaban la persecución y Pablo se gozaba en conocerlos. En capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, versículo 6, Pablo dice, pero cuando Timoteo volvió, él envía a Timoteo a Tesalónica, Timoteo regresa, dice, cuando él volvió a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre os recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros.
Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Pablo está diciendo, aunque cualquier dolor y aflicción que nosotros estamos pasando, escuchando el crecimiento, la fe, el amor de esta iglesia, les consuela a escuchar eso. Él tenía gozo porque la iglesia estaba progresando, caminando en fe, creciendo así y sin duda creciendo en números. Porque la palabra de Dios dice que Dios es el que da el crecimiento, que Él añade a la iglesia los que han de ser salvos. Pablo se estaba gozando con lo que estaba pasando en esta iglesia. Todo esto estaba pasando en esta iglesia. Caminaban en santidad, caminaban en la fe, caminaban en amor los unos por los otros y en la verdad. Eso era su gozo, pero eso no es decir que no tenían problemas. Y aquí, en capítulo 5, versículos 14 y 15, nos encontramos la problema, o podemos decir la gente problemática en la iglesia. Aquí dice, también os rogamos, hermanos, que amonestáis a quién, los ociosos, alentáis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles, pacientes con todos, mirad que ninguno pague al otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Okay. Estos son unos versículos tremendos, porque aunque Tesalónica era una buena iglesia y estaba creciendo, tenía sus problemas. Y todo lo que no era la iglesia, como iglesia, era resultado de esa gente problemática. Y aquí hay estos 5 grupos, igual como están en todas las iglesias hasta hoy en día. En toda iglesia hay estos 5. ¿Quién son los 5? Los ociosos, los de poco ánimo, los débiles, los impacientes y los maldosos. Hay en esos 2 versículos, habla de este tipo de personas. Están en cada iglesia. Y antes, hermanos, que tú miras alrededor de ti queriendo figurar por quién es dónde, quién es que entender que en un tiempo u otro nosotros estábamos todos en uno o más de estos grupos. Ociosos, poco ánimo, débiles, impacientes y maldosos. Una vez en nuestra vida, aún siendo creyentes, estábamos en uno de esos. En 2 Corintios, mira lo que dice Pablo. 2 Corintios capítulo 11, versículo 28. Él dice, y además de otras, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Eso es tremendo. Él está diciendo que la preocupación por las iglesias es su más fuerte carga de Pablo. Que es más que cualquier golpe que él ha sufrido en su ministerio. Él está diciendo, el más fuerte golpe es mi preocupación por las iglesias. En Gálatas él dice, yo sufro como dolores de parto para ver Cristo formado en vosotros. Está hablando de todas las iglesias. Está hablando aquí en Corintio y estamos estudiando Corintio porque esa iglesia era a un nivel más grande. Pero él se preocupaba por las iglesias. En Colosenses capítulo 2 él dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Él oraba, él ayunaba, él exhortaba a las iglesias porque los amaba. Él decía, él dice que
que son una carga, un dolor para él, todas las iglesias, porque él entendía que todas las iglesias, para que Cristo sea glorificado, tienen que crecer espiritualmente para que puedan impactar el mundo para Cristo. Por esa razón no nos llevó cuando nos salvó, porque Él nos tiene aquí para manifestar a Cristo en este mundo, como vimos la semana pasada. Ahora, estos dos versículos, Pablo no nomás identifica a la gente problemática, pero también nos enseña cómo tratar con ellos. Cómo tratar con ellos. Y esto viene de una porción de la Escritura que nos enseña cómo crecer sanamente como iglesia. Es muy interesante aquí desde el versículo 12. Versículos 12 y 13 habla de la relación de los pastores hacia las ovejas. Y también habla de la relación de las ovejas con los pastores. Y luego en versículo 16 y en adelante habla de la relación de las ovejas con el gran pastor, con nuestro Señor. Pero aquí nuestro texto, versículo 14 y 15, habla de la relación oveja con oveja. Oveja con oveja. En esta sección lo habla todo. Como vimos, en versículo 12 está hablando acerca de los pastores con las ovejas, que deben trabajar entre las ovejas, ser autoridad de las ovejas y enseñar a las ovejas. Dice en versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis que trabajan entre vosotros y preceden en el Señor y os amonestan. Que eso es el trabajo de los pastores. Luego en versículo 13, como las ovejas tratan a los pastores. 13 dice, los tengan en mucha estima y por amor a causa de su obra, tener paz entre vosotros. So dice que estimar a los pastores, amar a los pastores, sujetar a los pastores. Comenzando en 16, dice que las ovejas, como es su relación con el gran pastor, dice estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias por todo, no apagáis el espíritu y lo demás hasta el fin de este capítulo. Pero aquí él está hablando de las ovejas, cómo debe tratar las ovejas, oveja con oveja. Y así la palabra clave aquí, en versículo 14, es hermanos. Hermanos. Es la palabra clave porque habla de las ovejas, está hablando de creyentes. De creyentes. Esas palabras se hallan 5 veces en capítulo 5. Hermanos, hermanos, ¿ok? Y sí es que el pastor debe tratar con este tipo de problemas y gente, pero el ministerio en estos tratos, la obra fluye juntos para la edificación de la iglesia. ¿Okay? No solamente los pastores, aquí está mostrando que las ovejas tratan con las ovejas también. Y está hablando de ovejas ociosas, no incrédulos. Está hablando de hermanos en la iglesia que son ociosos. Hermanos en la iglesia que son de poco ánimo, que son débiles, que son impacientes y que son maldosos. En la iglesia. Qué tremendo. Y muchos dicen, pues, el pastor tiene que tratar con él. No, si nosotros amamos a nuestros hermanos en Cristo, la obra del ministerio es de quién? De todo creyente. Eso es, como vimos la semana pasada. Efesios 4:11. Dios dio dones a los pastores maestros para perfeccionar, equipar a los santos para la obra del ministerio. Versículo 16 dice que cada uno haciendo su propio trabajo dentro de la iglesia, así es como crece, cada uno haciendo su parte. Y esto es parte del ministerio. Que tú amas a tu hermano lo suficiente para
hablar a su vida, para trabajar. Es trabajo de la congregación, es la obra del ministerio que habla en Efesios 4. Esto, ¿ok? Pablo dice hermanos, pero también dice os rogamos, dice os rogamos. Es algo urgente que tiene que ser en la iglesia, algo ansioso que quiere que las ovejas le entran para ayudar a las ovejas que necesitan la ayuda. Él no está diciendo espera a ver si mejor. No, él está diciendo os rogamos. Es algo urgente que tenemos que hablar en la vida de estos. ¿De quién? De los ociosos, de los de poco ánimo, de los débiles, de los impacientes y de los maldosos. Tenemos que hablar a sus vidas. Tenemos que, junto con los pastores, estar en esta obra que es el ministerio. Eso es la obra del ministerio. La iglesia no es solamente venir el domingo, felicitar los unos a los otros por ser religiosos, porque siendo parte de la iglesia es más que ser parte de la audiencia y solamente asistir. Es llegando a involucrarte a estos 5 grupos de hermanos o de gente que estorba el crecimiento de la iglesia y su impacto en la comunidad. Esto estorba lo que es la iglesia. Y tenemos que entender eso. Y primeramente aquí dice los ociosos en versículo 14. Es el primer grupo y solamente vamos a ver esos hoy en día. Porque realmente hay un mensaje para cada uno de los grupos. Hay 5 mensajes aquí, nomás hablando de cada grupo. Pero hoy vamos a mirar a los ociosos. Esta frase, amonestáis a los ociosos, nos introduce a este grupo. La palabra griega hataktas usualmente habla en un sentir militar cuando está hablando de ociosos. Es alguien que está fuera de línea, como un grupo de soldados está en línea. Si uno está fuera de línea, eso es lo que está hablando. Es de un soldado desviado o de un soldado que anda desordenadamente, un soldado insubordinado que no se sujete. Habla de uno que desobedece y que no hace su trabajo. También habla de los que son todos los que no hacen su parte, todos los que no son responsables, pero son desordenados, desobedientes y perezosos. Wow. Todo eso en esa palabra ociosos. Unos interpretación dicen que son los que, ¿cómo se dicen? Quitters, los que quitean o los que abandonan donde deben estar. Y no son así porque no les importa. Esto es lo importante. No son así porque no les importa, es por rebelión. Creyentes rebeldes. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, habla de ellos. Mira 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda ¿qué? Desordenadamente, y dice hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Que todos los que no están obedeciendo la enseñanza de la palabra de Dios, aparte de ellos, mira versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Nosotros, ya saben, nosotros los dimos el ejemplo. ¿Quién era? Lucas, Pablo, Silas y Timoteo. Dimos el ejemplo. Versículo 11 dice: porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. No es porque no les importa, son ociosos, es porque
por rebeldía. Habla de eso de las viudas. Cuando habla de las viudas jóvenes, dicen, las viudas jóvenes deben casarse, tener hijos. Y deben casarse, ¿por qué? Porque andan desordenadamente ociosas, metiéndose donde no se deben meter. Aquí está hablando que no trabajaban y están esperando que todos hagan el trabajo y cuidan de ellos, son ociosos, están fuera de orden, fuera del camino del Señor, no siguiendo el ejemplo que le dio a los que fueron a Pablo y esos. Y como la iglesia va en una dirección y ellos van en otro. No porque no entienden, es por rebelión, rebeldes. Todos los demás entienden su obra espiritual, son listos para hacerlo, listos para ejercer sus dones espirituales dentro de la iglesia que Dios les ha dado, involucrados en el servicio, a usar sus dones con su dinero, como explicó el hermano Tiquio, de sujetar al liderazgo, apoyando y animando a la iglesia a ser parte del equipo, participando como uno puede, pero los ociosos están en opuesto de todo eso, están fuera de orden, insubordinate. Tal vez lo hacen porque no les importa, pero más que nunca porque están enojados o rebeldes. Enojados o rebeldes, enojados con los pastores, enojados con las ovejas, enojados porque todo no va en la manera que ellos quieren. En vez de sujetarse a la palabra de Dios y lo que es la obra, son rebeldes. No apoyan aunque dicen que sí. Están en las orillas hasta que uno de ellos se van de la iglesia. Y lo hemos visto. Cuando ellos no pueden tener su lugar, ellos, en la manera que ellos quieren, cuando quieren, se van de la iglesia. Ociosos. Ellos son lo que llamamos en los deportes la banca. Están sentados mirando, ¿y qué hace? Criticando y estorbando. La banca siempre son los que critican el coach, critican el equipo y aún hasta echan porras por el equipo opuesto. Esta gente resiste involucrarse porque no están en acuerdo con nada. Y creyentes vienen a oír, a ver y criticar y hacer nada. No quieren dar cuentas a nadie, no quieren ser parte de nada, son fuera del paso. Y ahora, ¿qué es lo que debemos hacer con ellos? En el amor de Cristo, Pablo dice, amonestarlos. Es urgente, hermanos, que amonestáis a los ociosos. No hay fórmula, no hay método, no hay sistema. Es que las ovejas individuales van a estos ociosos que no están haciendo nada, que no están ministrando, que están fuera del camino, no apoyando a la iglesia, desordenados, insubordinados, venir al lado de ellos y amonestarlos. Esa palabra amonestar lo hemos visto en Colosenses capítulo 2, 28 se me hace. El verbo quiere decir poner sentido en sus mentes. Hablarles, poner sentido en sus mentes. ¿Cómo podemos poner sentido en sus mentes? Hablarles la palabra de Dios en el amor de Dios. Porque acuérdate, todos nosotros estábamos en uno de esos estados. Tal vez cuando recién entramos en la iglesia, o tal vez todavía ya 30 años en el ministerio y todavía somos tal vez ociosos, poco ánimo, débiles, maldosos, impacientes. Tenemos que acercarnos con ese sentido del amor.
Un autor dice, es venir a alguien que va sobre un camino donde hay serias consecuencias, hablarles que esas consecuencias van a ser inevitables llegar a sus vidas si siguen en un comportamiento como así. Eso es amor. En otras palabras podemos decir que es advertirlos de lo que puede venir. No es a juzgarles de los lejos, porque muchos, yo lo voy a amonestar, pero yo lo voy a juzgar de lejos, no. Muchos quieren decir, hey, pastor, mira, esta persona tal, tal y tal. Le voy a decir, porque yo no lo vi, yo le voy a decir que tú me dices, no, menciona mi nombre. Pues cállate pues. De veras. Si no vas a decirme el nombre de la persona, si yo no puedo decir lo que tú dijiste, mejor que ni hablas. Porque una de las cosas, mentiras, chismes, you're a chicken. Uno tiene que, por amor de Cristo, advertir, amonestar. No juzgarles de lejos, no criticarlos como uno es superior que ellos, no. Es acercando a ellos íntimamente, ¿por qué? Porque los amas. Y enseñándoles las consecuencias de su conducta o su comportamiento. Amonestando a los ancianos. Es tan fácil como decir, te ha visto tu indiferencia hacia la iglesia. Vienes cuando te parece, no eres fiel al ministerio, no eres parte para ministrar, eres negativo y criticas la iglesia. Y en amor llegarles y decir, tienes que entender que si continúas ese camino, hay serias consecuencias. Yo no creo que tú quieres esas consecuencias. Yo no quiero que tú los experimentas. Como vimos, Dios disciplina a los que son sus hijos. Y puede haber serias consecuencias. Es esa advertencia con cariño. ¿Y qué dice que vas? En una dirección que tiene su fin una grande decepción. Algo que no esperas es lo que queremos decirles. Porque tal vez están tan enojados en su enojo, tal vez en su terquedad que no lo ven. El maduro en el Señor, el que yo le digo, tú lo hagas porque tú realmente amas a ese hermano. Porque lo amas. Y quieres ver, tal vez te rechaza. Tú lo amas. Dice en Romanos capítulo 12, en cuanto de ti, tener paz con todos los hermanos. Y si no hay paz en ti porque estás mirando que va en un mal camino y va a venir consecuencias, tú lo amas, tú lo vas a amonestar. Es como la amonestación que Pablo dio a los ancianos de Éfeso en Hechos 20. Vamos a Hechos capítulo 20. Y nosotros vemos que él está llegando de Corinto, él quiere regresar a Jerusalén con esta ofrenda que recogió de las iglesias de Acaya, Macedonia. Llega por un poco tiempo a Éfeso, él está y llama a los ancianos, tan melito, llama a los ancianos para hablarles acerca del ministerio y todo. Y en versículo 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Mira lo que dice, por tanto, velar, acordaos que por 3 años, día y noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Él está diciendo, con lágrimas los estoy amonestando. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para edificaros y daros herencia. Él está diciendo, yo los he estado amonestando, porque entre vosotros mismos los líderes se va a levantar falsos. Ese tipo de con lágrimas
Tú amas a tu hermano, ves que va en un mal camino, ves que necesita esta amonestación y con lágrimas. Aquí Pablo tiene una pasión, un dolor que dice, no quiero que sigas haciendo eso porque el fin es ese. Hay consecuencias severas porque Dios castiga ese tipo de rebelión, insubordination y conducta. Lo disciplina. Y estamos hablando de hermanos, de tus hermanos queridos, de lo que primero de Juan 5 dice, los que tú tienes que amar, los que Él os engendró, son los hijos de Dios y son mis hermanos en Cristo. Si van en el mal camino, yo tengo que amonestarles. Y Pablo está diciendo aquí, no esperas en hacerlo. A tu esposa, a tu esposo, no esperas de hacerlo. Con tus hijos, no esperas hacerlo. Con los que están cerca de tu vida, no esperas hacerlo. Les dices, enderezate. Y no es por una agenda que yo tengo, pero porque yo quiero que tú no sufres las consecuencias de vivir así. Quiero que conoces la llenura de las bendiciones de Dios. Eso es la razón. Por esa razón nosotros queremos hacerlo. Lo haces para que la iglesia mejora en su impacto en el mundo. Les voy a decir, hermanos, que la ilusión de pensar que si uno es más ingenioso con lo que hace aquí en la plataforma, aquí en este púlpito, va a tener una iglesia poderosa. Así no es. Si vamos a tener más impacto en el mundo, no es cuestión de lo que hacemos aquí. Tiene impacto, predicar la palabra, pero es que el impacto más grande es que dispuestos somos a acercarnos a los ociosos o cualquier de esos 5 grupos con amor a regresar al camino. La obra del ministerio. Eso es lo que es. Aquí es para equipar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio son nosotros, somos los santos, las ovejas. Así es como el poder de Dios trabaja en el mundo y el mundo lo ve. El mundo lo ve. Por esa razón los dones espirituales son tan importantes y no debemos dejar de ejercer los dones que Dios nos dio. Esto es necesario. Amonestáis a los ociosos. Rogamos porque es necesario, porque los amamos. Si no los amas, no lo hagas, hermano. Eso es lo que digo, no lo hagas. Sin amor, no. Pero la iglesia no solamente es venir, y escuchar. Nomás felicitamos a los demás y eso y luego nos vamos. Es hacer la obra del ministerio, es ayudar en la vida de los hermanos. Tenemos que ministrar dentro de la iglesia para que podamos ministrar fuera de la iglesia. Eso es importantísimo. Y hermanos, esta iglesia, la obra, como dice aquí, dice que damos, en versículo 12, capítulo 1, damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestra oración, acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Nunca dejo de dar gracias por lo que está pasando en nuestra iglesia. Pero todavía,
en cualquier iglesia, lo más perfecto, porque ahí es donde el enemigo opera. Él quiere hacer su obra dentro de la iglesia. Hay los ociosos, los de poco ánimo, los débiles, los impacientes y los maldosos. Y como dije, hay de todo eso. ¿Qué hacemos con los ociosos? Los amonestamos. Y aquí dice, ¿qué hacemos con cada uno? Alentamos a los de poco ánimo, sostengamos a los débiles, somos pacientes con los que son impacientes y somos buenos. Amamos a los maldosos, a los que hagan mal. Así es como nosotros vamos a ministrar dentro de la iglesia y así es como el apóstol Pablo nos anima a nosotros. Qué grande bendición es amonestación a nosotros de la palabra de Dios en cómo nosotros vamos a obrar en el ministerio los unos con los otros. Damos gracias a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por esta amonestación que tú nos das a nosotros. Ayúdanos, Señor, a afilarnos los unos a los otros. Tú sabes que lo necesitamos, Señor. No hay nadie perfecto en este lugar, en este momento, Señor. Todos necesitamos uno del otro. Por esa razón tu palabra dice, no nos dejamos de congregarnos como unos tienen a costumbre, que nosotros tenemos que conformar y confirmarnos en el ministerio, Señor. Y estamos para estimularnos en amor y las buenas obras. También, Padre, hoy en día pedimos por mi cuñado, Kiki, Señor, que tú envías a esa persona, Señor, que le puede hablar de tu palabra, Señor, y que tú obras en su corazón, lo concedes el arrepentimiento, Señor. Que tú le das fe para creer, que tu Padre le das salvación. No sabemos lo que va a suceder en esta operación, pero tú lo sabes, Señor. Y nuestra oración por él, Señor, es que te conozca a ti. Ayúdanos, Padre, porque tú sabes que lo necesitamos, pero también nosotros podemos confiar que en nuestra debilidad tu poder se perfecciona. Tú nos has mostrado, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros en el ministerio. Ahora ayúdanos a hacerlo. Y lo pedimos en nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie por el último canto, por favor. Es por eso. Pero damos gracias a Dios por su amor en escribir su palabra y los mandamientos, los imperativos y las sugerencias y las amonestaciones que Él nos da a nosotros porque lo necesitamos. Y también damos gracias a los hermanos que Él pone al lado de nosotros. Hermanos que son como mi esposa, tu esposo. A veces tus hijos te pueden amonestar y decir, ¿sabes qué, papá? Estás en mal camino. Tienes que cambiar. Tienes que amar a Dios lo suficiente para servirle. Y con eso Dios nos habla por medio de nuestros hermanos. Esta iglesia, como te digo, era un ejemplar. Y no solamente hay en Acaya, no está en Macedonia, pero por todo Asia también estaba conocido. Pero también vemos que hay todo tipo de personas en toda iglesia, excepto esta. Nosotros somos la iglesia perfecta, no se cree. Damos gracias a Dios por este día y por darnos la habilidad de venir a adorarle.
No se olvidan de el fondo especial que tenemos cada vez que celebramos la Cena del Señor. Tenemos el fondo especial. Si quieren ver una hoja de cuánto es lo que recogemos y qué gastamos y todo, está dispuesto a cualquier persona que quiere entender y conocer lo que hacemos con este fondo especial. No es algo escondido, es algo bien abierto y lo compartimos cada mes con todos los líderes de la iglesia y miramos y lo que es y lo que se hace con ese dinero. Porque cuando es de dinero, todo tiene que ser transparente en la iglesia del Señor. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias te damos, Señor, porque eres grande y poderoso y nos amas, Señor. Ay, Señor, es un amor que ahorita no entendemos, pero, Señor, cuando estamos contigo, Señor, lo vamos a ver cara a cara. Pedimos hoy, Señor, que nos ayudas a vivir en esta manera. Y también te pido, Señor, por los que se van a bautizarse en 2 semanas, Padre, que les llenas de tu palabra, de alegría, Señor, y que pueden compartir lo que tú has hecho en sus vidas. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si hay alguien que se quiere bautizarse, hablar conmigo, por